¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este en vivo, a esta transmisión catorcenal, la alegría de vivir en plenitud. Hoy toca transmisión en vivo, estamos por la plataforma de Instagram, estamos también por Facebook y a partir de mañana vas a poder encontrar esta transmisión en la plataforma de YouTube. El día de hoy vamos a hablar de algo bien interesante. Lo titulamos ¿Qué tanto puedes resistir? Es un nombre capcioso que seguramente nos va a dejar muchas reflexiones, pero también vamos a hablar de cerrar ciclos, desapegarse, terminar procesos. Y bueno, si hay algún tema que tú en particular quisieras atender, con mucho gusto lo vamos a tomar en cuenta. Y también comentarte que no hemos todavía escrito nuestro artículo de Milenio para mañana, así que si tienes algún tema interesante que sugieras que podamos tratar en Milenio mañana, con mucho gusto lo propones, lo analizamos y mañana lo, lo publicamos en Milenio. Y bueno, vamos a esperar un poco en lo que se conectan algunos amigos más cibernautas. Hoy movimos la hora a las 5 de la tarde, vamos a ver qué tal nos funciona. Para las próximas semanas quizá lo hagamos por ahí de jueves en la noche. Obviamente avisaríamos con tiempo, pero pues esperamos que hoy domingo a esta hora no sea un horario incómodo y que podamos estar dialogando con muchísimo gusto sobre los temas de interés de adicciones, codependencia, trastornos obsesivo-compulsivos, relaciones tóxicas, relaciones codependientes y en general temas de bienestar integral. Soy tu amigo Omar Cervantes, soy especialista en adicciones, especialista en codependencia por el Centro de Estudios Superiores Montefénix. Saludos, Shusha. Soy Master Reiki, soy coach en bienestar integral y como cada 2 semanas me da muchísimo gusto estar contigo. Hoy el programa se titula ¿Qué tanto puedes resistir? Estamos compartiendo en el Facebook para darle un poquito más de tráfico. Y bueno, para ir calentando motores con mucho gusto, vamos a dar lectura a nuestra colaboración del jueves pasado, que justamente es el que inspira este tema y que pensamos que puede ser muy atractivo porque lleva jiribilla. ¿Qué tanto puedes resistir? Este artículo salió el jueves pasado en Milenio Puebla, lo puedes encontrar en la plataforma de milenio.com, colaboraciones Omar Cervantes, y te vas a Estados, Puebla, ¿qué tanto puedes resistir? O bien puedes hacer una búsqueda, columnas Omar Cervantes Milenio, y ahí te aparece todo lo que hemos publicado desde que nos abrieron este maravilloso espacio, gracias a Grupo Milenio, que interesado en siempre dar un servicio social y comunitario, nos permite hablar en estos espacios de las cosas como son, de frente, sin desinformación, sin estigmas, sin tabús, sin censura, con profesionalismo y con conocimientos e información verificada. Vamos a dar inicio al artículo. ¿Qué tanto puedes resistir? Como deportista y como coach de bienestar integral, así como especialista en adicciones, me gusta usar citas en mis intervenciones que sirvan para reforzar lo que estamos trabajando. Y hoy es el turno de una frase épica de Rocky Balboa. Esta escena, paréntesis, donde está Rocky con su hijo adolescente
que tienen un enfrentamiento padre-hijo que es, para los seguidores de la saga de Rocky, es una de las frases. Y dice la frase: tú, yo o nadie golpearemos tan fuerte como la vida, pero no se trata de lo fuerte que golpees, se trata de la fuerza con la que te pueden golpear y seguir avanzando. ¿Cuánto puedes resistir y seguir adelante? Así es como se gana, le dice Rocky a su hijo en una de las películas de la saga. Más allá de ser una de mis frases cinematográficas motivacionales favoritas, me parece una excelente metáfora para invitarnos a continuar el camino, aunque parezca largo y sinuoso, a pesar de las dificultades que van presentándose en los diferentes ciclos vitales de las personas. Y es que la vida así es, no es buena, no es mala, simplemente es, y hay que enfrentarla así como se presenta, no con resignación, como sugería alguien que dice odiar esa palabra, sino más bien con aceptación, y si me apuran un poco, con gratitud, que es la llave de la armonía y la abundancia. Por lo general, la resignación aparece cuando es inevitable o cuando la persona se ha cansado de pelear e invita a no hacer nada y a ver la vida pasar. Mientras que la aceptación nos impulsa a ponerle acción y a movernos para lograr objetivos, sin juicios buenos o malos de las circunstancias que se están presentando. ¿Cuánto podemos resistir y seguir adelante? De eso está hecho la templanza del ser humano, que se acrisola en las crisis y la adversidad que pudiera presentarse o simplemente cuando las expectativas y la realidad no coinciden. En la atención plena, en la conexión con el aquí y el ahora, dejando de estar anclados en la historia de lo que fue o no fue, y sin adelantar lo que aún no llega, viviendo al máximo en el presente y en la aceptación, entendemos y sentimos que la realidad es así, y que a partir de ahí podemos poner todas nuestras fuerzas en construir, seguir moviéndonos y modificar aquello que queremos. Cualquiera que sea lo que hoy estemos viviendo, sigamos moviéndonos adelante. Este es el artículo, dejo ahí para el debate, para la reflexión. Evidentemente, lo decía, a nivel del filme, a nivel de la película, pues por supuesto es una de las frases muy motivacionales, donde Rocky padre le dice a su hijo que deje de poner pretextos, que deje de buscar excusas, que deje de esconderse y hacerse la víctima y que salga a pelear, porque la vida te va a golpear muy fuerte y no se trata de qué tan fuerte tú golpees, sino se trata de qué tan fuerte te golpea la vida y tú puedes seguir avanzando. Ojo, aquí viene la jiribilla de la que hablábamos hace un rato. No se trata de ser mártires, no se trata de quedarse instalados en el sufrimiento, no se trata de tener esta capacidad de absorber los golpes de la vida sin avanzar. Se trata de recibir los golpes de la vida y seguir avanzando. Y esto, en términos del desarrollo humano, es justamente la templanza de las personas. Las personas nos acrisolamos, nos templamos en las crisis. Y las crisis, como se decía en el artículo, cuando generan aceptación, nos mueven, nos sacan de la zona del caos, de la zona del dolor, de la zona del sufrimiento, nos hacen tener un plan de acción
con un rumbo fijo y nos invitan a movernos. Y no se trata, ese es un concepto mal equivocado, de resistir y ser un guerrero y pasarte toda la vida en guerra. No, lo decíamos en el artículo de semana pasada también. La guerra ya terminó. Deja de pelear con todos y con todo mundo y contigo. Toma una postura de evolución, de crecimiento. Porque hay quienes en la malversación de este tipo de frases dicen: yo cómo sufro y soy un triunfador porque he sufrido mucho. Si nos fuéramos a los versículos bíblicos, pues eso queda muy bien para la parábola del bienaventurado, en el que efectivamente bienaventurado el que sufre, porque de él es el reino de Dios. Saludos, mi querida Mari Carmen, gracias por compartir, siempre veo que compartes la liga, gracias por estar también presente también, y bueno, sigamos ayudando gente, que es de lo que se trata. Entonces no se trata de ser este bienaventurado sufrido para ganarse el cielo, no señor. Se trata de templarse en la crisis y salir de las crisis con resiliencia, fortalecidos, evolucionados, crecidos. Se trata de despertar a la conciencia. Y eso evidentemente implica una postura ante la vida. Ayer lo platicaba en comida familiar con mis hijos. Yo me nutro mucho de las pláticas de los hijos que están entre los 20 y los 30, porque evidentemente tienen una visión muy diferente de la vida de quienes ya tenemos un poco más de edad, quienes estamos ya arriba de los 50 años. Y hablando de las crisis, decía por ahí una de las integrantes de la mesa, que estuvo muy interesante, la comida familiar, que todo depende de la actitud con la que nosotros enfrentemos las circunstancias. Me llamó mucho la atención que una joven de 22 años tuviera la claridad de mente en este sentido. Y les decía, por supuesto, y efectivamente esto es lo que hemos vivido en el último año. A raíz de la pandemia del COVID, independientemente de todas las pérdidas, empezando por las vidas humanas y por todas las tragedias que sí ha traído la enfermedad, porque no podemos negarlo, pero yo clasifico en dos generalidades el cómo se ha enfrentado la crisis. Quienes han enfrentado con pesimismo, quienes han enfrentado con miedo, quienes ven en la crisis un momento de destrucción y un momento de pérdidas, y quienes, por contrario, ven una crisis como una oportunidad de crecimiento. Y entonces platicábamos, que son frases motivacionales a propósito del texto de hoy, una pregunta que se hace Tony Robbins en sus seminarios: ¿es el inicio o es el fin? Y entonces depende de tu visión. Si es el fin, seguramente hay pérdidas y esto se terminó, y el fin suele estar equiparado con el sufrimiento. Pero si es el final de una etapa y el inicio de algo mejor, pues evidentemente ahí estamos llamando a la evolución y al crecimiento. Decía esta joven ayer en la comida que mientras muchos se quejan de no tener empleo, de haber perdido sus ingresos, hay otras como ella que encontraron, por ejemplo, en las redes sociales áreas de oportunidad para comercializar productos. Y entonces está maquilando sus propios aretes y tiene su propia
forma de promoverlos y su mercadotecnia a través de las redes sociales. Y entonces, en lugar de pasársela quejando, se movió a hacer algo positivo. Y entonces aquí queda muy apropiada la frase: la vida nos puede estar golpeando con episodios inesperados como una pandemia, pero depende de nosotros la capacidad de resistir el golpe y pensar que ese golpe no termina con nosotros, sino que nos obliga a movernos para seguir avanzando. Y esa es la invitación, que no importa lo que estés viviendo, lo que estés pasando, siempre hay que moverse en sentido positivo. Hay mucha gente que le caen muy mal los clichés, como las frases hechas de no hay mal que por bien no venga, como las frases de buenas tardes, querida Gloria, como las frases de solo Dios sabe por qué pasó. En fin, hay gente que le cuesta trabajo lidiar con estas ideas. Lidiar con las ideas de que las cosas tienen un orden y son perfectas como son. Pero la gente que tenía otra expectativa y que no se acepta la realidad como es, pues evidentemente va a vivir con un alto nivel de frustración. Va a vivir con irritabilidad y un bajo nivel de tolerancia. Y como decía el artículo, va a vivir en la resignación de esto tocó, y se va a cruzar de brazos a ver la vida pasar. En el tercer paso de los Alcohólicos Anónimos, que es para alcohólicos, adictos, codependientes, familiares y demás, el tercer paso dice: decidimos poner nuestra vida y voluntad al cuidado de Dios como cada quien lo conciba. Y es curioso porque ahí hay quien lo hace propio y dice: decido poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. Yo hago mi trabajo y le dejo a Dios los resultados. Lo que también en semanas anteriores hemos estado escribiendo a propósito de la filosofía de Deepak Chopra. Ten tu intención y tu deseo muy claro y deja que Dios, el universo, se encarguen de los resultados. Desapégate del proceso y desapégate de los resultados. Tú ten claridad en tu intención y en tu deseo, pero deja que el universo haga el resto. Desde mi punto de vista, esa es la interpretación correcta. Como dicen, a Dios rogando y con el mazo dando. Pero hay un grupo de gente que lo interpreta al revés. Es que el tercer paso dice que hay que dejar fluir. Entonces yo cruzo los brazos, nado de muertito y a donde la vida me lleve. Y entonces son estas gentes que la vida los lleva a algún lugar que resulta no ser cómodo para ellos, y entonces culpan a Dios. Culpan a Dios de, pues es que yo le dejé mi vida y mi voluntad y me trajo aquí. No, señor. Como dicen en los grupos, y hoy vengo muy grupero porque he estado recordando con mucho cariño a mis amigos los Alcohólicos Anónimos. Como dicen en los grupos fuertes, no metas a Dios en tus mugrosos planes. No le eches la culpa a Dios de lo que tú estás eligiendo. Y si en una crisis elegiste no hacer nada y quejarte, la vida te va a seguir golpeando. Otra frase: ayúdate que yo te ayudaré. Pero si no quieres hacer nada, si te instalas en el sufrimiento, si te instalas en la victimez, si te instalas en la inercia de no hacer nada, va a ser muy difícil que los resultados de ese maravilloso plan te lleven a un buen puerto, porque vas a la deriva. Y evidentemente, pues al primero que vas a culpar es a Dios, a la vida, a las circunstancias y a todos los demás involucrados. Pero la frase de Rocky es bien clara: no importa qué tan fuerte puedas tú golpear,
Se trata de ver cuando la vida te golpea, qué tanto puedes resistir y seguir moviéndote. Te invita al movimiento. Las crisis requieren movimiento. Amigas, amigos, las crisis necesitan que tú te muevas para salir de la tempestad y le pongas acción, dirección, rumbo, intención, deseo y por supuesto dejar a tu poder superior, como tú lo entiendas, los resultados. Y estoy cierto que este tipo de movimientos, desde la resiliencia, desde la intención, desde el deseo claro, desde el plan de acciones, te va a hacer que resistas los golpes de la vida, que te muevas como boxeador y que avances en el rumbo en que tú quieres. Y es curioso porque cuando la gente está sufriendo en las adicciones, en el alcoholismo, en la codependencia, en las relaciones tóxicas, que cada vez yo tengo más público y más consultantes en relaciones tóxicas, en relaciones codependientes de pareja. Y por eso hoy proponíamos hablar también un poco del cierre de ciclos, que ahorita vamos a tocar un par de temas en ese sentido. En eso, lo que debemos tener claro es que todo sufrimiento, ojo, toma nota, no me pongan unos ojotes de este tamaño, también te deja ganancias secundarias. Ayer justamente le preguntaba a una consultante, piensa y analiza, reflexiona, se lo dejé de tarea, ¿qué ganancia secundaria te está dejando esta conducta patológica? Me preguntaba, ¿cómo? En otras palabras, ¿tú qué estás ganando? Me dice, ¿cómo voy a estar ganando algo con esto que me está doliendo? ¿Cómo voy a estar ganando con algo que me está causando dolor? Le dije, seguramente no lo logras percibir porque es intangible, es muy sutil. Seguramente es algo oculto. Ráscale. Y le ponía algunos ejemplos. Los dejo aquí a tu consideración. Una persona, vamos a hablar de codependencia, una persona codependiente que le gusta controlar y que la falta de control la pone a sufrir, se angustia, padece una codependencia extrema, es muy rígida y cuando la vida la saca de la rigidez con la que está acostumbrada a vivir, sufre. Y entonces me decía, ¿y cómo es posible que alguien gane algo con esto? Es bien sencillo, porque tiene que ver con tus heridas inconscientes y con las manifestaciones ocultas del ego que muchas veces nos mueven más que nuestra propia conciencia. Y posiblemente el verte sufrir te coloque en una posición de ganancia. Y entonces ella misma reflexionaba, ok, entonces posiblemente esto hago para pretender ser la mamá perfecta. Le dije, exacto, esa es una ganancia secundaria. Tú piensas que haciendo esto y sufriendo tanto, te van a validar y te van a probar tu papel de madre. Y entonces tienes una idea de que sufrir, sacrificarte, es el pasaporte de la aprobación de los demás. Porque seguramente alguien te enseñó que el amor se gana y hay que sufrir para merecerlo. Entonces sufres, pero obtienes palomita. Qué buena mamá es. Pero ¿qué crees? Que cuando esto se vuelve tóxico y cuando se vuelve patológico, ya no te aplauden.
Al contrario, ya te dicen, deja de controlarme, todo va a estar bien. Deja de querer hacer todo a tu manera, deja de ser aprensivo o aprensivo. Yo le decía, mira, hay otras muchas, analízale y vas a ver que por lo menos sacas 5 o 10 beneficios de esta conducta patológica. Simplemente el verte sufrir, el colocarte en el papel de víctima, seguramente los que nos están siguiendo esta tarde están ajenos a ello, porque en este Facebook y en este Instagram no hay gente que se coloca en el papel de víctima, pero en otras redes sí, y en otros países sí, y en otros lugares sí. Aquí no, pero en otros lugares, ¿qué creen? Hay gente que se mueve siempre desde la victimez. ¿Y cuál es la ganancia secundaria de esa gente? Que me volteen a ver. Pobrecito, es que sufro tanto. Y entonces la lástima de la victimez me hace sentir arropado y me hace sentir que me abracen. Y entonces te estás moviendo inconsciente o conscientemente a veces desde esta posición para ganar el afecto que no puedes provocar desde la parte constructiva y positiva. Y si le rascamos, hay innumerables ganancias secundarias en las adicciones, en la codependencia, en los sistemas tóxicos circulares. ¿Por qué las familias, por qué las parejas se acostumbran a vivir en esta circularidad tóxica? Porque eventualmente tienen ganancias. Y esas ganancias secundarias, a manera de migajas, son las que les generan bienestar, aunque sea ficticio, aunque sea temporal y aunque sea pasajero. Aquellas frases de las canciones codependientes. La reconciliación es hermosa después del pleito. Y entonces hay que pelearnos y hay que sufrir porque la reconciliación es hermosa. ¿Perdón? Y no puedes tener una expresión de amor que no venga antecedida de un pleito. Y entonces se vuelve esto patológico. Para que me demuestre que me ama y para tener esas reconciliaciones de las que hablan las canciones románticas codependientes, provoco una crisis, provoco un caos y nos peleamos. Y nos damos con todo. Pero la ganancia secundaria es la reconciliación. Hola Selene, gracias a ti, gracias por tus comentarios. Dice, gracias por todas sus enseñanzas, desde que dejé de controlar la vida de los demás, las cosas cambiaron con mi familia. Y efectivamente nos puede controlar Selena, gracias por compartir. Qué difícil es soltar el control, ¿no? Qué difícil es dejar que la vida fluya y saber que tú eres uno más de la gran cadena universal llamada humanidad. Que no eres Dios, que no eres el director de orquesta, que te toca hacer lo tuyo y dejar que lo demás fluya. Muchas veces les digo que dejar el control es más complicado que dejar una sustancia tóxica como el alcohol o como una droga. Pero bueno, redondeando el tema, no se trata de recibir golpes para que te den un premio al martirio. No. No se trata de qué tanto puedes resistir para que entonces autoinmolarte, decir, fue un gran hombre porque cómo sufrió. No, señor. Se trata de resistir los golpes necesarios, moverte, ser resiliente y seguir adelante. Pero esto implica una toma de conciencia y tomar las riendas de tu vida. Pero ese es el problema, que muchas veces la gente no quiere tomar las riendas de su vida. Quieren que el padrino del grupo, la madrina del grupo, el terapeuta, los maestros, los papás, los hijos, nos resuelvan la vida. Entonces, cuando yo les digo que la medicina es tomar las riendas de la vida, se empanican, porque implica responsabilidad, implica compromiso. ¿Y sabes qué?
Esto lo ligo con lo que nos pedían hablar, porque también esta semana nos llegaron mensajes y tuvimos en el consultorio un par de temas relacionados justo con el cierre de ciclos. Que ojo, el cierre de ciclos no necesariamente es terminar una relación de pareja, aunque la literatura de la motivación personal parece que son temas exclusivamente de las parejas. No, cerrar un ciclo implica terminar un trabajo, cerrar un ciclo implica cambiarte de domicilio, cerrar un ciclo implica moverte de ciudad, en fin. Cerrar un ciclo implica tener una pérdida, perder algún ser querido. Y en este sentido, perdón, estoy buscando las postales que compartíamos hoy. En este sentido, quisiéramos hacer una reflexión justo de las crisis, soltar y cerrar ciclos, sí son dolorosas, sí son procesos que hay que vivirse. Las etapas del duelo normalmente son 5. Hemos hablado del duelo en otras transmisiones, hoy no lo vamos a hacer, pero hay que vivirlas. No te puedes saltar el duelo, porque vas a rebotar. Pero hablemos de lo que a ti te identifica. Un cambio de casa, pues tienes que cerrar el ciclo de la casa actual para irte a tu nueva casa. Un cambio de ciudad, tienes que cerrar el ciclo con tu actual ciudad para abrir el ciclo de tu nueva ciudad. Un cambio de trabajo, un cambio de escuela o efectivamente la pérdida de un ser querido debido a la muerte o una conclusión de una etapa de la pareja o en el ciclo de la pareja. ¿Qué sucede con esto? Ubícate en la que tú estés. Y cerrar ciclos tiene que ser soltar el trabajo, la casa, la escuela, la pareja, el familiar, lo que sea. Y me encantó una frase de Walter Rizzo, la voy a compartir. Dice, la paradoja del sujeto apegado resulta patética. Por evitar el sufrimiento, instaura el apego, el cual incrementa el nivel de sufrimiento, que lo llevará nuevamente a fortalecer el apego para volver otra vez a padecer el círculo tóxico perfecto. Como sé que voy a sufrir mucho, me aferro y me apego al trabajo, a la escuela, a la ciudad, a las cosas materiales, a mi pareja, a las personas. Y entonces, aunque todos los indicadores me dicen que debo soltarlo porque ese ciclo ya se cerró, como las bromas que hacen cuando alguien ya no va a estar en una empresa, dicen, está pegado a la silla porque no se quiere ir. Apegarse resulta, me encantó la frase de Walter Rizzo, la paradoja del sujeto apegado que resulta patética. Porque finalmente lo aceptes o no, el ciclo ya se terminó. Y vale más soltar amorosamente, soltar en un proceso de desapego natural, que aferrarte a quedarte en un lugar donde ya no debes estar. Y entonces te aferras para no sufrir, dice Walter Rizzo. Pero ¿qué pasa? Esto incrementa el nivel de sufrimiento, porque por más que te apegues, vamos a hablar de la muerte de un ser querido, por más que quieras pensar que la persona sigue aquí, en la negación que sucede en los procesos del duelo, te vas a lastimar más, porque la persona ya se fue, es una realidad. Y entonces el aferrarte a algo que ya no existe, te va a incrementar el nivel de sufrimiento. ¿Y qué pasa? Que aumentando ese nivel de sufrimiento, se refuerza el apego negativo para volver otra vez a padecer. Entonces,
¿Por qué la importancia de cerrar ciclos? Porque la vida justamente está hecha de ciclos. Los seres humanos, el otro día platicaba con una persona muy sabia sobre este libro de El Caballero de la Armadura Oxidada, que habla de cómo van viviendo los seres humanos gastando las monedas por décadas. En ese sentido yo estaría hoy gastando mi sexta moneda, porque estoy en mi sexta década. Y entonces, ¿cómo quieres dividir tu vida? ¿En tu infancia, tu primera infancia, tu adolescencia, tu juventud? Y los ciclos vitales, en el término psicoterapéutico, sociodemográfico, están muy claros. Y eventualmente en el caminar va habiendo cambios y va habiendo pérdidas. ¿Y por qué lo ligo con el tema de hoy? Porque aprender a cerrar ciclos es justamente la forma en aceptar la crisis, resistir el golpe, pero con la franca voluntad de querer salir adelante, de querer ver hacia el frente. En lo particular, lo decía yo en la transmisión de hace 15 días, soy un apasionado de la meditación profunda, soy un apasionado de la meditación trascendental. Me gustan otros métodos de meditación como el Ho'oponopono y me gusta hacer rituales. Y todos esos, no importa la técnica, tienen 3 ingredientes fundamentales: la aceptación, la gratitud y el amor. Porque si nos movemos desde ahí, los flujos energéticos de la vida van haciendo que efectivamente podamos seguir avanzando. Y los seres humanos estamos llenos de rituales. Y en esos rituales, cada día incluso abrimos y cerramos un ciclo. Si vives a la manera de la gente que le gusta la oración, que le gusta la gratitud, yo lo hago. Yo todos los días en la mañana, lo primero que hago al abrir los ojos y al hacer conciencia es agradezco y bendigo un día más de vida. Pongo mi intención y mi deseo en que el día va a ser lo mejor posible como deba ser y durante el día estoy dando gracias de todo lo que está pasando. Y cuando llega la noche, doy gracias por todo lo vivido y por lo no vivido. Porque agradecer también de las cosas que no nos parecen es una puerta que se abre al infinito de todas las posibilidades. Y ya para ir terminando, ligándolo con nuestros adictos, nuestros alcohólicos, nuestros codependientes, tú cierras tu ciclo patológico el día que aceptas tu enfermedad. Si tuviste 17 años de carrera alcohólica y tocaste fondo al año 17, ¿qué crees? El día que decides aceptar tu enfermedad, estás cerrando el ciclo de tu pasado tormentoso que te llevó a tocar fondo. Y estás abriendo el ciclo de una nueva forma de vida, una vida útil y feliz. Y es bien interesante cuando una persona se reconstruye de las cenizas como el ave fénix y lo tiene tan claro que lo tiene puesto en el calendario y hay un antes y un después. Por eso me encantó la frase de Rocky: ¿qué tanto puedes resistir y seguirte moviendo? Ojo, seguirte moviendo. No dice qué tanto puedes resistir para que te pongan un monumento por haber
sufrido tanto, porque en la vida se viene a ser felices, en la vida se viene a gozar, a disfrutar, en la vida se viene a vivir simple. ¿Por qué los seres humanos nos encanta complicarnos la existencia? Porque de repente no le encontramos sentido. Entonces, pregúntate qué tanto resistes y te puedes seguir moviendo. Pregúntate, tarea número 2, para cerrar la sesión, cuando tienes una conducta patológica que ya te está haciendo sufrir, analiza cuál es tu ganancia secundaria. Y seguro tienes por lo menos 3 ganancias secundarias que son las que no te dejan salir de la toxicidad de tu comportamiento. Tercero, ¿qué implica cerrar y abrir ciclos? Implica responder, ¿es el principio o es el fin? Y si tú lo quieres ver siempre como el principio de algo mejor, pues seguramente la vida va a ser un poco más llevadera. Y cuarto, ¿por qué nos gusta complicarnos la vida? ¿Por qué no lo hacemos como le dijo el Dr. Bob a Bill W? Hazlo simple. No hay que inventar el agua tibia. No hay que inventar el hilo negro. La vida es. Y la vida es para vivirla. Pues bueno, se nos va el tiempo. Hoy es, si no me equivoco, el último domingo de abril. Te invito que sigas revisando cómo van tus compromisos del 2021, cómo ha sido tu año. Acuérdate el 31 de diciembre, ¿qué te estabas proponiendo que iba a pasar con tu vida? ¿Cómo vas? ¿Se están cumpliendo tus compromisos? ¿Estás trabajando en los planes que tú mismo anotaste? ¿Estás teniendo la capacidad de adaptación y de aceptación para que si la vida te está llevando por otros rumbos, tengas el talante y la templanza de aceptarlo y seguir adelante? Pues yo te deseo que tengas un excelente fin de mes, que sigamos haciendo estas reflexiones, que sigamos aprendiendo los unos con otros. Si se te ocurrió un tema para que yo escriba sobre ello ahorita que voy a terminar y a ponerme a escribir, y si no, estaba ya escribiendo, ya iba adelantado, justamente de las ganancias secundarias. Si no hay una mejor propuesta, voy a escribir de ganancias secundarias y mañana nos leemos en Milenio. Te agradezco mucho, soy Omar Cervantes, nos vemos en 2 semanas. Gracias Lili, gracias por seguirnos. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo en esta sesión, tanto en el Instagram como en el Facebook. Que Dios te bendiga, cuídate, que tengas una excelente semana. Nos vemos dentro de 2 semanas y nos leemos en milenio.com. Gracias mi querida Coco, feliz día del niño, abracemos a nuestro niño interior. Ahí está el tema. Gracias Coco, me acabas de dar el tema. Voy a escribir del niño interior. Vale. Saludos a todos, gracias, hasta la próxima.